Se nos ha ido la conexión, no sé qué habrá pasado. Estaba contando que hoy tenemos a una persona muy especial. Ella es Marley. Ella es coach ontológico, pero aparte de eso tiene un programa en el que, bueno, ayuda a esos procesos de duelo por el que todos vamos a pasar, porque algún ser querido, algún familiar, algún amigo se va a ir antes que nosotros. Así que la vamos a dar paso. A ver, la vamos a... Y nos va a contar, bueno, pues cómo su programa, cómo acompaña a esas personas que están pasando por ese dolor. Marley, ¿me oyes ahora? Es que no hay muy buena cobertura aquí todavía. Antes tampoco se me conectaba mucho el Instagram. ¿Y tú me oyes bien? Sí, sí, te oigo bien. ¿Tú a mí? Yo te oigo perfectamente. A ver si nos va. Bueno, pues estaba contando un poquito de ti, de que eres coach ontológico, pero aparte de eso, em, tienes un programa muy bonito en el que acompañas en esos procesos de duelo que todos vamos a pasar alguna vez en nuestra vida porque vamos a perder a alguien cercano. Y cuéntanos un poquito primero quién es Marley y por qué llegó a hacer este programa. Ok, Coco. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme y gracias a tu comunidad también y muy contenta de estar aquí contigo. Déjame contarte de que yo inicié esto aproximadamente hace como unos 6 años, un descubrimiento. Se podría decir que mi profesión original, yo soy administrador de empresas, tengo una licenciatura en administración de empresas y una maestría en recursos humanos y todo el tiempo había trabajado en recursos humanos. Luego, por cuestiones laborales de mi esposo, nos trasladamos de país y venimos aquí a Canadá, que es donde estoy viviendo actualmente. Yo soy guatemalteca y vivimos aquí en Canadá. Desde hace, como te digo, 5 años tuve que hacerme un trasplante de riñón y esto del trasplante fue algo que a mí me movió todo y realmente me hizo como que cuestionarme mucho sobre mi vida, sobre qué hacía. Principalmente cuando estás como entre la vida y la muerte, te hace mucho como que el pensar sobre ciertas cosas, de replantearte más que todo qué es lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Eso me hizo a mí, después de un periodo como más de un año de recuperación, que no fue así como que muy bonita, ni la operación tampoco, que me costó bastante, y empecé a estudiar lo que era acompañamiento psicoespiritual. Al principio yo ni siquiera sabía lo que era la palabra acompañamiento y a mí me sonaba así como algo raro. Yo decía, bueno, pero ¿y eso qué va? ¿Cómo va a estar? Y cuando empecé a estudiar esto, que era psicológico y espiritual al mismo tiempo, uno de los módulos era de duelo. Entonces comencé a estudiar lo que era acompañamiento en duelo, luego acompañamiento en final de vida y luego de otros cursos, después de más de un año de estar estudiando sobre esto, saqué la diplomatura en tanatología asistencial y educativa. Ujú. Tanatología es todo lo relativo al estudio de la muerte. Entonces, esto es, cuando dices muerte, todo el mundo abre los ojos. ¿Cómo así? No me hables de esto. Porque realmente es algo como que por naturaleza y los seres humanos pues, preferimos como que no tocar el tema, o mejor si no me lo tocas, o en algunos países como en el mío, por ejemplo en Guatemala, que tú mencionas duelo, mencionas muerte o algo por el estilo y hasta te dicen me lo estás deseando o no me lo hables porque está mal dicho y cosas por el estilo. Entonces, cuando empecé yo a ver esto, me llamó mucho la atención la parte desinformada que estamos realmente todos sobre lo que es el duelo, sobre lo que es la muerte, etcétera. Y eso fue lo que me llevó a mí a ahondar más. Estudié lo que tú bien dijiste, lo del coach ontológico, pero también tengo un coach de duelo para especificar directamente cómo poder hacer todo lo relativo a poder vivir, se podría decir, o trasladar estas áreas, estas fases del duelo para poder transitarlas de una mejor manera y no verlas como algo negativo o verlas como algo fuera de, sino que realmente ver la vida como es. Todo principio tiene un fin y cuando hablamos del duelo, como yo lo practico y como yo les hablo a todos, no es precisamente por el duelo cuando se muere una persona.
Constantemente estamos viviendo en duelo, duelo por cualquier tipo de pérdida. Si nos vamos a un principio y me salgo un poquito de lo que es ya presentarme para hablar ya directamente del tema, no sé si tú querías preguntarme algo más al respecto No, o no, me tú meto sigue, directamente. sigue, no, no, tú sigue. El duelo viene de la palabra dolus, que significa dolor. Entonces, automáticamente, ¿qué es lo que estamos pasando en el duelo? Estamos pasando una etapa de dolor. Y para que pase eso, nos tiene que doler, que eso esa parte, es una parte que a veces no entendemos. Y como seres humanos y natural que somos, evitamos el que nos duela algo, evitamos el dolor. Entonces, por Un eso, inciso, la parte del duelo es dolor y pérdida. sí, sí, es el dolor por una pérdida, que era lo que yo iba. Entonces, ese dolor que sentimos, tú me vas a decir, ¿dolor por qué? Dolor por una pérdida. Claro. ¿Y por qué pérdida? Y ahí es donde empieza lo que a un principio que me enredé un poquito, que es el contarles que no siempre es cuando perdemos a un ser querido, No, pues porque un tú tienes pérdida trabajo, un constante bolso. de todo. Como tú bien lo has dicho, cuando perdemos un trabajo, cuando perdemos una relación, Coco, cuando nos divorciamos, cuando nos separamos, cuando se pierden amistades, cuando nos vamos a otro país, que sufrimos lo que es el duelo migratorio, cuando perdemos una mascota, cuando perdemos cosas materiales, ya sea por elementos naturales, que tanto se viven y que tanto oímos, una inundación, un terremoto, por cualquier, o nos roban, cualquier pérdida que tengamos se convierte en un duelo. Pero ¿qué sucede? Socialmente te dicen, estás en duelo únicamente cuando fallece alguien. Si tú le dices a alguien ahorita, Coco, y tú vienes y me dices, Marley, yo estoy en duelo, lo primero que te voy a decir, ay, que lo siento, Coco, ¿quién se murió? Porque automáticamente es lo que uno piensa, cuando en realidad el estar en duelo es por cualquiera de esos tipos de pérdida. Total. Entonces lo importante que es cuando reconocemos que cuando tenemos una pérdida estamos en duelo, es importante, aparte de reconocer y validar estos sentimientos que tenemos, el hecho a veces se complica un poco porque las personas por lo general no tendemos a venir y aceptar esas pérdidas como tal. Y a veces, dependiendo de cómo lo has vivido anteriormente, puedes ser resiliente a que puedas venir y pasarla sin ningún problema, pero hay en otras ocasiones que no. Y ahí es donde entra la figura del acompañamiento, como tú bien lo dijiste a un inicio, que es parte de lo que yo hago del acompañamiento en duelo, que es yo te acompaño a pasar por esa transición de llevarte a etapa por etapa, desde el inicio al shock, que se puede decir que es la primera, hasta la última, que es ya la aceptación. ¿Cuáles son estas 5 etapas? Eso es según la doctora Elizabeth Kubler-Ross hace muchos años que ella patentizó, se podría decir, estas 5 etapas en base a la observación que ella tuvo de todos los dolientes, de las personas que fallecían. Han habido otro montón de autores que han venido, cambiado y puesto y que le ponen una o le quitan una, etcétera, pero al final son estas 5 las que son como que más comprobadas. Y eso empezamos, indiferentemente del tipo de pérdida que se tenga. La primera es la negación. ¿Qué sucede? Empiezas y dices, esto no me puede estar pasando a mí, esto no está pasando, y es el shock, ¿va? El principio, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo no? No puede ser. Entonces, es la primera etapa. Y en esto sí me gustaría mucho para todos los que nos están escuchando, de que pudieran más o menos percibir si están en alguna de las etapas. Estas etapas no son lineales. ¿Qué significa? Que no voy a vivir la etapa 1, 2, 3, así en ese orden, sino que pueden darse que estés en etapa 1 ahorita, luego saltes a la 3, vuelvo a la 5 y bien importante, puede ser que ya llegues a la 5 y retroceder o a la 3 o a la 2. Total. Entonces, ¿qué sucede? No todos la vivimos igual las etapas del duelo y no todos al mismo tiempo. Entonces, esto me gusta explicarlo muy bien porque en ocasiones lo que sucede es que empiezan a creer que porque tú lograste pasar un duelo en un año, por decirte algo,
Todas las personas lo tienen que pasar en un año. Y entonces, pero ¿por qué se tarda tanto? ¿O por qué no lo hacen el tiempo en que está? Y esto depende de cada persona. Cada persona tiene que vivir su duelo conforme es la persona. Total. Entonces, después de aclarar esto, digamos, de las etapas, sigo con la etapa número 2. Y la etapa número 2 es la ira, el enojo. Esta etapa, Coco, es bien, bien, bien importante porque las personas a veces no entienden qué están pasando en ese momento. ¿Y qué sucede? Están enojados, pero es un enojo natural. Y a veces están enojados de estar enojados. A veces están enojados de sentir esa cólera que a veces es hacia la persona que murió, hacia el evento que pasó, con Dios, con sus creencias, con todo. Es un enojo constante hacia todo lo que hay alrededor, porque ya no estoy en el shock de qué me pasó al inicio, sino ya entendí qué pasó, pero entonces me enoja lo que pasó. Entonces es esa segunda etapa Total. donde hay un enojo, pero es un enojo profundo, o sea, es por eso dicen ira, es así ya más que simplemente estar enojada. De ahí viene la tercera etapa, que es la negociación. En esta, aunque es una etapa un poco difícil de explicar porque realmente empieza cada persona a hacerlo en forma diferente. Trata de negociar con que ahí vienen los y si hubiera hecho, y si hubiera tal vez ido con la persona no le hubiera La pasado. culpa, ¿verdad? Y es parte de culpa, pero es parte también como de querer negociar, el querer cambiar que las cosas pasen. Es algo así como, mira, y digamos con que el duelo sea porque te despidieron. Entonces empiezan a pensar, ¿y si tal vez voy a hablar con mi jefe y me vuelve a contratar? Y si, digamos que hayas terminado en una relación y a ver, y si le perdono eso que me haya traicionado y podemos volver a empezar, y si, ¿me entiendes? Empiezan Total. con el tratar de negociar, 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 para luego entrar a la cuarta etapa, que es la más peligrosa, porque empieza la depresión. Y en la depresión, como tú bien sabes, es la etapa más peligrosa porque empiezan a la tristeza profunda, y es lo que muchos autores llaman es el dolor total. ¿Por qué? Porque no solamente te duele mentalmente hablando, sino que también te duele por dentro, te duele el cuerpo, te duele todo. Es en realidad el dolor que se siente cuando estás en duelo es un dolor profundo, es algo que va tan adentro de tu ser que por eso le llaman el dolor total, porque te lo ocupa todo. Y eso es porque ya entraste, ya pones los pies sobre la tierra, ya no estás con el shock original de qué pasó, ni tampoco estás enojado, ni tampoco estás negociando porque ya te diste cuenta que lo que pasó, pasó y no puedes hacer nada para remediarlo. Entonces entras en esa etapa de tristeza profunda. Total. Esa tristeza puede venir y durar mucho tiempo o durar muy poco. Pero aquí viene algo donde yo casi siempre le digo a las personas que acompañan, tú no puedes manejar los dolores que vas a tener en la vida. Los dolores los tienes y está. Pero ¿qué haces con ese dolor? Eso sí lo puedes manejar. Entonces, no convertir ese dolor en sufrimiento, eso está en cada uno de nosotros. Y en eso depende mucho el quitar la parte de victimizarse, que a veces se quedan muchas personas en esa etapa y entonces empiezan a victimizar y ya no salen de ahí, y ya no salen de ahí, y entonces comienza como un círculo que vuelven a repetir y vuelven a repetir porque han convertido su dolor en sufrimiento. Y ahí ya es opcional, porque tú puedes salir del dolor. Y esto te lleva a la quinta etapa, que es la etapa donde tú ya vienes e integras el dolor en ti, en tu vida, y ya puedes continuar con tu vida normal. Y a esa quinta etapa se le llama la de la aceptación.
que esa parte, aceptar que resignar, que eso es algo que también les hago mucho énfasis, porque no es aquello de que, bueno, sí, ya me pasó y ahí me quedo metida en, sino que es el de aceptar que lo que pasó, pasó, como sea que haya sido, y que de ahora en adelante esto me sirva para algo. Es más el preguntarte los para qué que los por qué, porque el por qué te hace mucho a que empieces como que a tratar tú misma de justificar, digamos, lo que ha pasado. En cambio, para qué te sirve más para que tú sepas qué hacer con eso que has vivido y de qué te va a servir en la vida. Muchas personas después de un duelo, aunque hayan sido duelos fuertes o duelos múltiples, también han sacado esa fuerza de sí mismo para poder empezar algo y se convierte en algo muy lindo porque a veces han cambiado, a veces hasta completamente su forma de ser y su forma de visualizar las cosas para cambiarlas a algo más altruista o algo que los llene más. Y han habido algunas personas que he acompañado que hasta me dicen, mira, si no hubiera sido por esto que me pasó, yo nunca hubiera encontrado mi verdadero yo y mi verdadera vocación, porque se han dado cuenta a veces que ese dolor tan grande los ha transformado de tal punto a que ahora esta nueva vida tiene otro sentido y otra visualización diferente a lo que ellos han visto. Entonces esas son en sí las 5 etapas. Te hablé muy rápido de cómo podían ser las pérdidas, pero también lo importante aquí no es tanto el en qué etapa del duelo estoy, sino cómo voy a transitar y cómo voy a ver hacia adelante. Porque es muy fácil el decirlo, pero no es que de la noche a la mañana se pueda hacer, sino que todo tiene un proceso. Y lo importante en eso es el hablarlo. Y ahí viene mucho lo que es el acompañamiento. Porque si tú no dices las cosas, y eso lo sabrás tú mejor que nadie, porque hablas mucho al respecto de lo importante que es el decirlo en tus en vivo, en lo que haces, es que si tú mantienes como dentro de tu mente el montón de cosas y no las sacas, no haces el ejercicio de ordenar dentro de ti tus ideas. Y por lo tanto, cuando lo expresas, tú ordenas todo lo que tienes y logras decirlo. Entonces ya se ordenaron. Una compañera que tenía me decía que ella sentía como que tenía una jaula de pájaros en la cabeza que le daban vuelta y le daban vuelta y hablaba y nunca lograba expresarlo. Entonces cuando los calmó y logró ella poner en palabras lo que estaba sintiendo, entonces ya ella misma logró lo primero, que es ese ordenamiento, y luego el escucharse, porque al escucharte tú misma lo que dices, vas viendo qué tan cierto, por decir, porque todo es cierto, pero qué tan valedero es, qué tan fuerte es lo que estás viviendo. Porque muchas veces, por darte un ejemplo sencillo, me decían, es que mira, todo el tiempo por ejemplo, en un divorcio, una persona me dijo, es que todo el tiempo me trataba mal. Cuando se oyó decir eso, yo sin decirle nada, solamente le pregunté, ¿todo el tiempo? Y se quedó un ratito pensando y me dijo, no, bueno, no era todo el tiempo, era algunas veces. Y entonces empieza como a hacer ese recuento que no es lo mismo. Si yo digo, siempre pasa lo mismo, o yo digo, todo el tiempo pasaba esto, que el decir, bueno, casi siempre. Algunas veces ya van cambiando y el hablarlo te ayuda a eso. Entonces eso es parte de lo que se hace en los acompañamientos, de venir y hacer que la persona hable, hable, hable. Y esto es algo importante, no solo para los que nos dedicamos al acompañamiento, sino para cualquier persona que, esto va a pasar siempre, tengamos a algún ser querido que esté pasando por una pérdida. Porque a veces no sabemos qué decir y por la incomodidad de no saber qué decir, empezamos a decir cosas que más bien perjudican a lo que realmente ayuden. Entonces, ¿qué sucede? Empiezas a decir, a compararte, que eso es lo peor que puedes hacer. ¿Va? Mira, a mí me pasó lo mismo que a ti y ya vas a ver, rápido
vas a poder salir adelante. O yo en un año salí adelante. Entonces lo que haces es transferirle a la persona mira, tú estás mal, tú no sirves. Yo sí soy buena porque yo salí de esto, pero tú no, no puedes. Entonces, en lugar de ayudarlo, más bien lo bajas. En lugar de darle una aliciente, más bien lo estás bajando. También otra de las cosas que pasan mucho, principalmente cuando a un hombre o se ha divorciado o ha quedado viudo, es que todos los amigos piensan en, vení, salgamos, vas a conocer a otras mujeres, esto pasa rápido o algo por el estilo. ¿Y qué pasa? Me decía un acompañado que yo tuve, me dice, no me dejan pasar mi duelo. No me dejan llorar, yo quiero llorarla, yo quiero sufrirla y no me dejan porque están todo el tiempo metidos en salgamos, vení, te distraigo, hay que distraerlo, dice. ¿Y por qué distraerlo? Si lo importante en el duelo es que duela, porque eso es lo que va a hacer para que pase el duelo. Porque si no te duele, no va a pasar. Y es como tratar de ocultar el sol con un dedo. Entonces, cuando tú tienes una herida, que es algo que a veces pongo el ejemplo, ¿qué pasa? La tienes y te sangra, y si rápido la cubres, ¿qué sucede? La herida se te puede complicar y hasta se te puede empezar a salir como pus, cositas blancas alrededor, porque no le ha dado la luz, no la has aireado, decía una vez un doctor que yo conocí, que lo que necesita es que le dé aire para que pueda ir sanando. Ya después tú vas viendo y dices, ahí está, ya va sanando, ya va la costrita, después la costrita se quita y ya va saliendo de nuevo la piel. Así es el duelo. O sea, al principio te duele, te arde, que nadie se acerque, que nadie venga porque es horrible, el dolor es tremendo, pero poco a poco se va a ir sanando y va a salir la costrita y luego se va a quitar y ya va a quedar la cicatriz. Muchas personas me preguntan, Marley, entonces significa que al traspasar el duelo es que ya no voy a querer a la persona. Y eso no es así. Tú nunca vas a dejar de querer a la persona que murió, ni nunca te va a dejar de doler. Lo que sí pasa es que todo ese dolor lo metes en ti y puedes entonces vivir con él, que es diferente a ocultarlo y decir que no está, porque ahí es donde más bien se complica. Total. Mejor explicación, Marley, imposible porque, bueno, cada uno vive, lo primero que cada uno vive el duelo de una manera distinta. No hay dos duelos iguales. No hay tiempo para el duelo. O sea, en psicología dicen que un año y medio mínimo, mínimo para recuperarte de un duelo. Pero bueno, hay gente que está todavía de duelo porque, bueno, hasta que no llegue esa aceptación, que es el último paso. Es como dices tú, puedes ir avanzando, pero puedes ir retrocediendo. Y lo más importante para poder pasar un duelo, que va a llevar su tiempo, o sea, que no porque busques a un terapeuta, que no porque estés en un programa, se va a pasar más rápido, pero sí que va a ser mucho más fácil. Ujú. Porque, porque Sí. nos van a ir enseñando a, bueno, pues a cómo vivir esas etapas por las que tenemos que pasar. A mí me parece este tema súper bonito porque, bueno, a mí me tocó perder a una persona que quería muchísimo y la verdad que me costó muchísimo llegar a esa aceptación. Yo pasé por esas 5 etapas mm, y yo creo que la que más era me daba rabia y yo le echaba la culpa que por qué me había abandonado. O sea, era esa rabia del por qué. Y cuando ya entiendes ese por qué y cuando ya aceptas, es lo que dices, aprendes a vivir sin ellos, pero eso no significa que no los tengas en tu corazón, ni que se te vayan a olvidar, ni que no estén ahí, porque siempre van a estar ahí, porque los recuerdos son eternos y las vivencias van a ser eternas. Y lo que has vivido con esa persona siempre va a estar ahí. Me parece súper bonito. Y cuéntanos cómo ayudas a esas personas, cómo son tus programas, Marley. ¿Uno a uno? ¿Son grupales? Mira, se pueden hacer grupales y hay personas que les gusta lo que es grupal porque escuchas a otras personas que están pasando exactamente por lo mismo que tú y te das cuenta que, que no estás solo, sino que también porque lo primero que cada persona, cada uno de nosotros hacemos es que, y es bien natural, es que pensamos que nuestro dolor
es lo único y es lo máximo. Y entonces no nos damos a veces cuenta de que otra persona también está pasando y a veces lo está pasando peor. Y entonces a veces cuando estamos en grupo, esas comparaciones, cuando otra persona a hablar o algo, te hace como reaccionar y decir, ay, qué bueno, yo no estoy tan así o esto no me está pasando a mí. Pero hay otras personas que el estar en grupo las pone peor. Entonces, como que cada persona tiene que conocer Claro. qué es en realidad lo que le sirve. Al estar haciéndolo, también por familia, es bueno en general, digamos, por darte un ejemplo, si muere el papá y está viva la mamá y los hijos, me han consultado, mira, ¿podemos hacerlo en conjunto? Y yo les he dicho, sí, una general, como para decir cosas en conjunto. Pero como dijimos al principio, cada Cada persona lo uno vive de vive su forma duelo. diferente. Entonces, lo mejor es hacer sesiones individuales, que es cómo funcionan, es que es una hora que se trabaja con cada persona. La persona es la que más va a trabajar. En realidad se hace por medio de la escucha activa, que no es lo mismo el que te estoy oyendo como ir llover, sino que yo estoy ahí 100% para la persona y te estoy escuchando. Y luego, con preguntas, con ejercicios, se va trabajando todo eso para que la persona pueda ir viendo y traspasando todo ese dolor al estar hablándolo y diciéndolo. Así es como se hacen las sesiones, con una hora diaria. Pero aparte, se hacen también ejercicios dentro se dejan tareas, se empiezan a descubrir a veces algunas cosas que también están, pero no nos hemos dado cuenta que se encuentran, entonces se descubren cosas en el camino y se van viendo cómo se pueden tratar también en eso. Pero más que todo, eso es acompañamiento, se hace de una hora semanal, que es lo que se aconseja. Ya luego, cuando ya va pasando más tiempo, entonces ya se empiezan a poner cada 15 días, luego cada mes, luego un mes sí y un mes no, hasta que ya no se tiene. Pero sí vas viendo como que el avance y la misma persona lo va notando. Claro. Lo importante es que la persona vaya notando lo importante que es hablarlo. Y ahí también tiene mucho que ver las personas que directa o indirectamente están con alguien, aunque no sean especialistas, aunque no hayan estudiado para eso, pueden ayudar mucho. Y ahorita me puedes decir cómo, y digamos, una de las cosas que yo recomiendo es de que pueden simplemente acercarse a la persona y estar y escucharla, porque lo que se necesita es hablar. En el duelo es importante hablarlo. Y aunque repita 1000 veces lo mismo, escucharlo como si fuera la primera vez y no callarlo, porque si muchas veces se dan, principalmente con gente mayor, que empieza la persona a hablar, ay, es que cuando estaba no sé quién, y empieza a contarlo y la otra persona dice, ay, ya, ya, abuelita, ya, esto no lo contaste muchas veces, y no dejan que exprese. Entonces, si la persona se lo traga y no tiene cómo sacarlo, la persona más bien ahí se complica. Todo lo importante y lo que yo les digo es siempre escuchen y traten de escuchar como si fuera la primera vez, porque cada vez que la persona lo cuenta, cada vez lo va a contar diferente y Total. cada vez en su mente va a estar haciendo diferentes conexiones y va a estar recordando de cosas que le ayuden a poder pasar esa etapa y convertirse en la siguiente. Otra de las cosas es, no esperes a que te llame la persona que esté en duelo para tú ayudarle. Principalmente cuando haya fallecido alguien, y no me dejarán mentir los que nos están escuchando, de que uno siempre dice, llámame para cualquier cosa, llámame si me necesitas. Pero la persona no va a estar pensando en llamar. Si muchas veces hasta se olvidan de comer, ahí se recuerda, pero si entran en la depresión, Mm. ni siquiera van a recordarse ni de dormir, ni de dormir, mucho menos de llamar a alguien. No tienen ánimos de eso. Entonces ahí está lo importante de realmente si quieren ayudar el venir y llamar, hola, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Ahorita paso. O si tienen niños pequeños, el de venir y te quedas cerca, mira, voy a pasar por ellos. O mira, ahorita paso un segundo. O si tú también tienes niños, mira, te voy a ayudar.
mira, te traje algo de comer, ¿me entiendes? O sea, el tener más presencia, el no estar esperando a que la persona te llame, sino el llegar tú con la persona, Total. el tratar de realmente colaborar con las cosas que está haciendo falta. El no estar hablando por hablar, no compararte, no decir cosas que hieran. Una vez me dice un joven que tuve que se murió su papá. Él tenía 16 años cuando su papá murió y me dice que lo primero que hacían las señoras cuando llegaban a la funeraria era acercarse a él y decirle, ahora eres el hombrecito de la casa, ahora te toca a ti encargarte. Ahora, y me decía, eso me cargó tanto, me dice, y en realidad lo cargas de una responsabilidad que no le corresponde. Entonces, a veces y le aseguré, le digo, no creo que ninguna persona en sus cabales va a pensar a decir algo para hacer daño. Lo decimos porque no sabemos qué decir. Entonces, a veces es mejor, si no sé qué decir, Me mejor callo. me callo, porque puedo hacer más mal. Entonces me decían, ¿y qué tengo que decir cuando llego a un funeral? ¿Y qué debo decir? Le Nada, digo, no es necesario que digas nada, simplemente tu presencia con estar ahí acompañar y ya está. y sentarte a la par, el observar, el ver si hay frío y la persona y el deudo está sin nada, llevarle algo y taparlo, el ponerle la mano encima, el simplemente colocar tu mano en el hombro, tantas cositas pequeñas que significan más que 1000 palabras y no decir lo que no sientes. El ayudar a la otra persona si necesita problemas con trámites, esto es algo también bien importante y que nadie se acuerda de llegar y decir, mira, estás bien con tus trámites, estás bien con todo, necesitas ayuda, necesitas asesoría, tantas cositas pequeñas que podemos ayudar que se nos olvida hacerlo. Entonces es bueno es recordar esas cosas para que podamos también ayudar y no precisamente el ser un experto o estudiar para ello, sino poder hacerlo. Y esto es Total. algo también bien importante. Igual me han preguntado qué hacer con los niños y qué hacer con los adolescentes y qué hacer con los ancianos en caso de duelos. Y yo ahí junto a los tres, porque con los tres aplican muchas cosas. Una es, si tienes cualquiera de estos niños o adolescentes, lo importante es hablarles de acuerdo a su edad. Entonces, no puedes decirle lo mismo a un niño de 3 años que a un niño de unos 7. Entonces, 8, 9. ¿Qué es lo que sucede? A veces les empiezan a utilizar eufemismos, que son cuando usas otras palabras para no decir. No dicen se murió, dicen, ay, se durmió, tu abuelito se durmió, o se fue de viaje, o cosas por el estilo, o se fue con Dios, dependiendo de sus creencias. ¿Qué es lo que sucede? Si tú no le hablas claro a ese niño, el niño puede pensar que es culpa de él el que la persona se haya ido o que esté enojado con él. He tenido casos de una niña que me cuenta de que ella llegó cuando su abuelito se estaba muriendo y rápido le dijeron, no, no puedes entrar, no, no entres, no, 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 no puedes verlo, no puedes hablarle. Y ella pensó que el abuelito estaba enojado con ella. Y Claro. cuando se murió, no le dijeron que se había muerto, le dijeron que se había dormido. Y ella dice que le va agarrando un pánico de dormirse porque decía, mi abuelo ya nunca despertó y hasta ya de grande empezó ya a darse cuenta que por qué los trastornos de sueño que ella tenía. Y era porque desde pequeñita, porque ella tenía 7 años cuando eso pasó, le habían metido en la cabeza que el abuelo se había dormido y ella pensó primero que era su culpa y que estaba enojado con ella y que ella no pudo decirle todo lo que sentía. Y aparte de eso, un trastorno de sueño tremendo porque ya no quería ella dormirse porque no quería que le pasara lo mismo que a su abuelo. Y cada Claro. vez que miraba que era de noche, dice que temblaba pensando en que su papá y su mamá se iban a dormir igual que el abuelo. Y ella no quería que durmieran. Claro. Entonces, a veces se hace más mal diciendo esas cosas que poniéndolo. Que participen si quieren. Díganles, el velorio es tal cosa, murió, ¿quieres ir o no quieres ir?
Y con los adolescentes, tratar de entender que buscan sus pares. Entonces, a veces el hecho que vayan o no vayan al funeral o que estén o no estén, tratar de comprender también según la edad, igual que con los ancianos, porque ellos han tenido tantos duelos anteriores que, que muchos dicen, hay que ocultarle, es que le va a hacer mal, y más mal le va a hacer enterarse después de lo que pasó y que no le Total. dijeron nada. Ahí Entonces es mejor viene, ahí incluirlos. vienen muchos traumas y vienen muchos, bueno, pues esos malos entendidos en nuestra cabeza porque no entendemos, no llegamos a entender nuestra parte racional con nuestra parte mental. Pues Marley, muchísimas gracias. La verdad que es un aprendizaje increíble, que muchísima gente que esté pasando por esos duelos, por una pérdida, por algo, bueno, pues ya puede ser material, familiar, amoroso, una pérdida de un ser querido, que no dude en contactar contigo, que eres una gran profesional, que todos debemos pasar un duelo lo menos doloroso posible, porque es lo que tú dices, hay que pasarlo, un duelo es dolor, pero cuanto menos duela y más liviano sea el camino, yo creo que es mucho mejor. Em, y nada, que muchísimas gracias por dar tantos consejos y tanta información a esta comunidad tan bonita. Y nada, si quieres dejar alguna recomendación, algún tip por alguien que esté pasando por una pérdida, eh, ahí te dejo tu... Muchísimas gracias, Coco. Sí. Te agradezco mucho. Pues nada, cualquier cosa me pueden localizar aquí en mi Instagram, @SarabiaMarley, que ahí lo tienen, está también en el post que pusiste. Y Mm. que tratemos en lo posible. Yo siempre digo la palabra, el buen vivir hace un buen morir. Entonces, tratemos realmente, decimos mucho del diente al hablo, vivir cada día como si fuera el último, pero yo realmente les digo, entre más conscientes estemos de que la vida es finita, va a tener su fin, aprendemos a vivir mejor y no es que tengamos miedo a partir o a morir, sino que lo importante es que vivamos el hoy y lo vivamos bien. Y la única realidad que hay es que nos vamos a morir y Eh, nos vamos a morir todos. no, Y, no, y nosotros sufriremos por gente que se vaya antes y gente que se quede sufrirá por nosotros. Y cuando seamos conscientes de que esto se va a terminar, es lo que dices, viviremos mm, y sentiremos mucho más la vida de lo que hay veces que la sentimos. Muchas gracias, exacto. Marley. Muchísimas Y nada, gracias. muchísimas gracias de verdad. Te abrazo súper fuerte y, y espero que podamos ayudar a muchas personitas. Un besito, mi niño. Chao, Hasta Coco. luego. Vaya tu comunidad tan linda. Que pases buena noche. Bye. Igualmente.